El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Hemos hecho este viaje bonito por Colombia, hemos podido estar en diferentes regiones este semestre, también hemos podido conocer los proyectos que a nivel interno la Universidad Pedagógica desarrolla, pero bueno, en ese camino, en ese trasegar, en ese movernos, hemos tenido la posibilidad de conocer diversos proyectos, diversas mujeres y hombres que hacen trabajos muy lindos en distintos territorios, todos en busca de movernos alrededor de construir un país mejor. Hoy el arte y la construcción de paz desde Montes de María nos acompañan para enseñarnos un poco que el arte es un camino bien bonito para llegar a procesos comunitarios, a procesos de participación, a procesos donde las comunidades son las que tienen el protagonismo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo convite. Bien, les decía entonces que hoy estamos desde Montes de María y aquí quiero contarles que desde el año 2014 hay un grupo de profesionales que hace parte de diversas disciplinas, ya vamos a contarles cuáles son esas, y ellos han desarrollado un vínculo bien bonito con las comunidades de Montes de María por medio del arte. El arte como una forma de mediación activa con las comunidades y pues que hace parte de sus procesos de formación para la participación y en ellos se vinculan mujeres, niños, niñas y comunidades en general, consolidando procesos de creación colectiva como una forma de dialogar con el mundo y de intervenir en él. Pero van a ser las protagonistas de este proyecto, bueno, yo no diría este proyecto, de estos proyectos, porque son como varias cosas las que ellas hacen, las que nos van a contar un poco de qué se trata esto, pero bueno, ya antes de empezar, vamos a darle un saludito, obviamente, a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Mocaima, la emisora campesina de Insa Cauca, que bueno, nos transmite también por allí en la Surcolombiana. Un abrazo para la gente de la Surcolombiana y hoy un abrazo muy especial, por supuesto, para la gente de Montes de María. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, vamos a empezar y quiero darle la bienvenida a Fernanda Rodríguez. Ella es artista escénica. Actualmente es la directora del Teatro Centro García Márquez. El original, me hace énfasis aquí ella y bueno, ya nos explicará por qué eso. Está también Diana Vallejo, antropóloga, estudiante de maestría en geografía, investigadora, directora de la Corporación Sembrando Caminos y la profesora Heidi Sánchez, maestra de la licenciatura en educación infantil en el Politécnico Gran Colombiano y en la Universidad Distrital. Mujeres comprometidas con los territorios rurales, con la construcción de paz y de reconciliación en estos territorios. Entonces, pues, quiero darle la bienvenida en primer lugar a Diana. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro convite. Bueno, hola Adriana y a toda la audiencia, un saludo. Muchas gracias por la invitación.
Para nosotros un gusto tenerlas acá y bueno, estamos que nos hablamos. Queremos que primero que todo nos lleves a Montes de María. Cuéntanos un poco sobre ese territorio, dónde queda, para el oyente que es más despistado, dónde está Montes de María y un poco sobre su cultura y ese territorio lindo de Colombia. Ok, bueno, Montes de María es una subregión, es una serranía, la serranía de San Jacinto, que abarca territorio del norte del departamento de Bolívar y una parte de Sucre. La integran 15 municipios entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Queda a 2 horas de la ciudad de Cartagena y a 1 hora de la ciudad de Sincelejo. Como les contaba, pues es una serranía, tiene zonas de alta montaña, pues digamos, no es la altura que uno pensaría alta montaña pensando en un páramo. La altura máxima son 1.600 metros, pero pues digamos, tratándose del Caribe y de las sabanas caribeñas, pues allí se le nomina como alta montaña. Tiene zonas medias y las zonas bajas. Una parte de ellas limita con el río Magdalena y también está rodeada por un paisaje cenagoso importante para la pesca y también como para el abastecimiento de agua y la siembra en la región. Allí habitan pues comunidades de base rural, campesinos, consejos afrodescendientes y cabildos indígenas de la etnia zenú. Montes de María, digamos, en los años 60 fue considerada una dispensa agrícola para el Caribe y para algunas zonas del interior del país, como Medellín, por su rica producción agrícola y pecuaria. Hablamos de productos como el ñame, la yuca, el maíz, los frutos como naranja, limón, mango, papaya. Entonces era como uno de los centros de abastecimiento agrícola para toda la región. Fue beneficiaria de un proceso de reforma agraria con el cual se incentivó el cultivo de arroz principalmente. Y digamos que este tema del arroz que se sumaba a una fuerte tradición de ganadería, zonas de sabana para ganadería, pues lo que hizo fue un poco como en paralelo un poco fomentar la producción agrícola diversificada, pero también consolidar un modelo de producción de monocultivo a gran escala. El arroz fue como perdiendo fuerza y a finales de la década del 90 entran un proyecto piloto de producción de palma de aceite de un maderable que es la teca y también la melina. Todo esto en paralelo pues también es una zona fuertemente afectada por el conflicto armado. En la década del 80, fuerte presencia de grupos guerrilleros, el ELN, las FARC, el EPL, y en los 90 pues se empieza a sentir la presencia paramilitar que tuvo como consecuencia una contrarreforma agraria. Digamos que todo este tema del monocultivo de palma, los agronegocios pues se ven beneficiados también por la presencia de grupos paramilitares. Con ello también se ve el desplazamiento forzado y masacres tristemente célebres como la del Salado, Mampuján Las Brisas, Macayepo en la alta montaña del Carmen de Bolívar, entre otras. Nuestra llegada allí ocurre en el 2014. En el 2014 están como en furor el tema de los diálogos de paz con las FARC y el Estado colombiano. Llegamos por distintos caminos. Fernanda y Heidi pues llegaban con un proyecto de participación infantil empleando el teatro como herramienta, como método y como camino. Y yo llegué como practicante de la Universidad Javeriana, estaba estudiando antropología, estaba haciendo mi pregrado
Y un poco lo que nos une es que en ese momento las organizaciones campesinas, los consejos comunitarios y los cabildos indígenas estaban consolidando una mesa de interlocución y negociación en la que se propugnaba por apuntalar como el tema de la producción campesina, la agroecología, y es una respuesta al gobierno de ese entonces, al de Juan Manuel Santos, que había declarado Montes de María como zona de reserva campesina. El tema es que a las organizaciones les causó cierta sospecha que el Estado colombiano fuera quien declarara la zona como zona de reserva campesina, y que al hablar de zona de reserva campesina se ignoraba la presencia de grupos indígenas y afrodescendientes en la región. Entonces, en respuesta, pues se unen campesinos, afro e indígenas para presentar sus propuestas, y entre ellas pues estaba todo el tema de la protección de cuerpos de agua, el fortalecimiento a las organizaciones sociales, a los procesos de mujeres, a los procesos de jóvenes y niños también, como incluirlos dentro de todo este tema de la movilización y la organización social. Aquí pues recuerdo que Montes de María también es una zona de gran influjo de movilización campesina. Allí tuvo gran asidero la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. Entonces pues también son procesos que se ven alimentados por toda esta historia de la movilización rural. Bueno, ese es un poco. Muchas gracias. Montes de María. Sí, Diana, muchas gracias por ese contexto, no solamente del territorio, sino de la historia del territorio, que nos recuerda a los seguidores más fieles de nuestro programa en algún momento, cuando el Coordinador Agrario Nacional nos contaba sobre la manera como cuando hay cambios de cultivos, pues eso tiene unas repercusiones, y algo se mencionó de todo el asunto de la palma en Córdoba y Sucre, que hoy tú no lo traes acá en un contexto mucho más puntual, ¿cierto? Y las repercusiones que eso tiene, no solamente en un cambio geográfico en los territorios, sino en cambios territoriales, culturales, y los impactos de ello en estos territorios. Por supuesto que el tema de Mampuján, pues, y el Salado son escenas de la historia nacional que siguen generando tristeza y dolor, y en algún momento también los compañeros de Centro de Memoria pues nos han hecho alusión a esos asuntos. Entonces muy chévere la articulación que se puede lograr histórica allí. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, escuchábamos a Sistema Solar, y es la segunda vez que lo escuchamos este semestre, pero además es que lo escuchamos la semana pasada y lo volvimos a escuchar. Quiero contarles que ustedes resuenan conjuntamente con las maestras de la Escuela Normal Superior de Tierra Alta, que también propusieron esta canción. Y bueno, Diana ya nos hizo la invitación a que vean el video, que está bien bello. Bien, vamos a continuar entonces con este diálogo, con estas profes, con estas maestras que han hecho este ejercicio en el territorio, y bueno, ya hay como un contexto bien amplio en términos como históricos e incluso problemáticos del territorio. ¿Cuál es la apuesta de trabajo desde el arte con estas comunidades? Porque ustedes allí se encuentran y ahora tienen una apuesta mucho más propia desde el arte. Heidi, bienvenida a nuestro convite, y cuéntanos un poco cuál es esa apuesta desde el arte para el trabajo con estas comunidades. Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que están escuchando activamente el convite. Bueno, pues como lo mencionaba Diana, la subregión montemariana y el contexto, ¿cierto?, que guarda allí en relación con aspectos de orden económico, ambiental, político, pues genera algunos elementos que empiezan a tener sentido en relación con los procesos
de participación política de las organizaciones de base, y esto pues se une, ¿no?, con este conflicto armado pues que fue tan fuerte y que sigue teniendo una presencia importante en el territorio. Y en el marco de este proceso y de estas dinámicas, ¿no?, de este fenómeno, hubo un relacionamiento con la Corporación de Desarrollo Solidario, una ONG que se encuentra en la subregión Montemariana hace más de 30 años. Ahí llegamos con este relacionamiento con la subdirección de la ONG y empezamos a pensar conjuntamente cuál era el papel de niños y niñas dentro de las agendas políticas que en este momento las bases y las organizaciones campesinas y otras organizaciones estaban llevando a cabo, en particular con la organización Desplazada Étnica y Campesina de los Montes de María, la OPDES, que es un movimiento muy importante que acoge a más de 150 organizaciones de la subregión montemariana. Y entonces con la Corporación de Desarrollo Solidario empezamos a pensar este papel de niños y niñas que han estado pues invisibilizados, no solamente en la región, sino niños y niñas invisibilizados históricamente. Entonces quisimos generar una apuesta en clave del reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas en el marco de las dinámicas pues de conflicto, tanto los efectos, las secuelas y todo este proceso pues digamos tan impactante para las vidas y el bienestar de las comunidades. Y allí entonces emerge una apuesta que fue la Escuela de Ciudadanía, Ciudadanos y Ciudadanas Construyendo Territorios de Paz. Ahí está nuestro compañero, que hoy no está, pero está presente siempre pues digamos, desde el 2014 hasta hoy, Camilo Contreras. Y con Camilo empezamos a pensar las posibilidades de desarrollar una iniciativa política para niños y niñas, pero que respetara el acontecer infantil. Y esto porque, pues por supuesto, cuando se trabaja con niños y niñas, la mirada suele ser muy adultocéntrica. Entonces, incluso nosotros también caímos un poco en ese lugar, ¿no? Y todavía uno lucha contra ese fenómeno, pero digamos que lo que quisimos fue respetar las dinámicas propias de la infancia, y en ese sentido entonces comprendimos la importancia que tiene el arte, la expresión estético-expresiva, no solamente como un medio o una herramienta, sino en clave de entender las apuestas en particular del teatro, y el teatro experimental y la creación colectiva ha sido un tema que nos había resonado bastante. En particular, yo hice un trabajo de investigación en mi maestría reconociendo el potencial político y emancipatorio del teatro experimental en Colombia. Y esto entonces nos lleva a pensar cómo el teatro puede ser un elemento muy potente en el desarrollo de iniciativas que no solamente permitieran reconocer los derechos de los niños y las niñas en estos contextos, sino además de generar un proceso pues, que permitiera reconocer sus voces, visibilizar sus lugares dentro de las agendas políticas de las comunidades, porque como les mencionaba hace un momento, un territorio con todas estas dinámicas muy fuerte, muy potente, con unas agendas muy marcadas, pero con una importante, digamos, desarticulación con la agenda infantil y con las necesidades de los niños y las niñas. Y ahí encontramos entonces el arte y nos vinculamos con Fernanda Rodríguez, quien es la directora del Teatro Gabriel García Márquez, el original, que ya Fernanda les contará un poco sobre eso. Así pues, entonces el teatro empieza a tener no solamente un lugar, sino también se constituye en una apuesta también ético-política, una apuesta expresiva, ¿no? Desde el lugar también de defensa, desde las posibilidades, ¿no? De generar procesos en conjunto con niños y niñas, que en realidad es lo que venimos, y jóvenes, que es lo que hemos venido haciendo desde ese entonces. Así es como llega el arte a nosotros y también pues al proyecto y cómo empieza a tener un lugar dentro del proceso desde 2014 a hoy. Y específicamente el teatro, que además es una manifestación como tan particular también de la vida, de las historias, de la manera de narrar. Y bueno, esto que ustedes nos están contando tan interesante, que tiene que ver con esa manera de interpretar el mundo de los niños y las niñas, que ha sido motivo de discusión incluso, por ejemplo, en el informe de Comisión de la Verdad, que si bien hay un capítulo que se llama Un mal menor,
pues es un capítulo construido desde la remembranza de adultos cuando fueron niños, pero nos cuesta mucho trabajo hacer estos diálogos con los niños o permitirle a los niños expresar. Creo que poderlo mostrar o poderle permitir fluir a través del teatro seguramente que es una apuesta que las ha llevado a reconocer muchas cosas. ¿Cómo se hace, Fernanda, o cómo ha sido ese proceso de construcción colectiva con los niños? Un poco para que nos cuenten cuál ha sido esa experiencia desde esta lógica no adultocentrista, ya nos decía Heidi, sino desde ese lugar que tienen los niños también para expresar. Bienvenida, Fernanda. Hola, ¿cómo están? Bueno, como le decía, nuestro proyecto busca, pues por medio del teatro, fortalecer la participación ciudadana con los niños, con las niñas, y empezamos a entender el teatro como una forma de resistencia política sin caer en la politiquería, como un espacio de creación colectiva donde se resaltan las historias, se promueve el empoderamiento y se impulsa la imaginación. Dentro de los procesos de la Escuela de Ciudadanía, que fue el primer proyecto que ejecutamos pues, en el territorio, logramos instaurar un proceso de creación colectiva desde la improvisación, la investigación y con temas específicos como lo eran los derechos de las niñas y de los niños. Y lo más importante en la base de este trabajo siempre fue el juego, y es en este momento el juego escénico, pues que permite por medio de los juegos poder tener otros procesos de expresión libre, especialmente de transformación, porque creemos fielmente que el arte transforma las realidades de las personas. Entonces todo el proceso empezó desde el juego con temas específicos, y en ese proceso nos empezamos a dar cuenta cómo el juego y las improvisaciones nos ayudaron a conocer las historias y las percepciones que en ese momento, porque en ese momento fue solo con niñas y con niños, empezaban a desarrollar y a plasmar los participantes y las participantes de los procesos de creación. Luego de esto, pues empieza a ser como una especie de estructuración de las improvisaciones, y posterior a ello tuvimos el resultado de obras de teatro que fueron mostradas a la comunidad, que incluso en este momento todavía siguen circulando dentro de las diferentes comunidades y en los diferentes territorios dentro del territorio de Montes de María. Bueno, el teatro realmente nos llevó también a tener una cercanía con las comunidades, nos llevó a conocer diferentes pensamientos, nos llevó a entender muchas cosas pues que uno a veces por ser de la ciudad no logra entender o no logra comprender, pero una de las cosas más importantes en este momento, puedo decir, es que nos ayudó a crear una identidad más diferente, una identidad artística, porque son comunidades que, si bien en este momento tienen muchas maneras de expresión, el arte se convierte, y el teatro específicamente, que es lo que nosotros estamos trabajando con ellos y con ellas, se convierte como un medio de comunicación para las comunidades. ¿Cómo llegan los niños y las niñas al proyecto? O sea, ¿cuál es como el canal por el cual ellos logran acceder o logran vincularse? ¿Quiénes son estos niños? En un primer momento trabajamos con unas comunidades específicas vinculados con la asociación, con la ONG Sembrando Caminos. Habían varias comunidades que eran aliadas a esta ONG. Estaba Paso el Medio, Pueblo Nuevo, Monte Carlo. ¿Me recuerdan, chicas? Eran varias. Paso el Medio, Playón, La Suprema. Entonces, con cada vereda, con cada comunidad que estaban asociados a la ONG, empezamos a hacer los procesos de creación. Luego, para transcurrir de estos años, nos quedamos trabajando con una sola comunidad en este momento que se llama Paso el Medio. Es una vereda. Y allí pues nosotros vamos constantemente durante el año a trabajar directamente con ellos en la escuela, y en este momento también estamos trabajando con las mujeres de Pueblito, que que hay en la comunidad de Paso el Medio. Ya tenemos como un piloto, un semillero allí organizado, que son los niños y las niñas que hacen parte del proceso. Y lo que entiendo es que ya en este momento es un proceso ya no vinculado, digamos, con X organizaciones, sino ya es un proceso de ustedes con las comunidades, como un grupo que se consolida para el trabajo con las comunidades, ¿verdad? Sí, digamos que aquí
empezamos a reconocer, bueno, primero, digamos que empezamos a trabajar con la Corporación de Desarrollo Solidario, pero poco a poco el trabajo fue dándose en perspectiva de algunos intereses, digamos, distintos, ¿no? Y que si bien tuvieron esta base tan importante, empezaron también a consolidarse a través de unas apuestas personales y un proceso, pues digamos, que fue tomando su propio camino, diría yo. Y en este momento, pues, nos encontramos las organizaciones. Entonces, se encuentra, digamos, en este caso, Fernanda desde el Teatro Gabriel García Márquez, Diana desde la Corporación, Camilo y yo desde el Politécnico Gran Colombiano, y empezamos como a construir esos procesos, ¿no? Y de manera permanente tratando también de defenderlos y resistir en relación con lo que el paso del tiempo viene también dejando, ¿no? Como una huella importante dentro del proceso. Pero sí hay que mencionar que pues el inicio fue la Corporación de Desarrollo Solidario, pero luego empezamos también un propio camino, ¿no? Anclado, por supuesto, articulado a las instituciones con las que estamos laborando y muchas veces también pues de manera más autónoma. Bien, chévere, chévere eso. Igual, eso también muestra la manera como se van construyendo sinergias con las mismas comunidades a partir de cómo ellos van resonando con las propuestas que se llevan. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Vamos a seguir hablando y bueno, en este último momento de nuestro diálogo, pues muy importante, después de todo este camino que ustedes nos han mostrado, saber un poco cuál es el impacto que estos proyectos han tenido. Ya hemos escuchado un poco del asunto en relación a la infancia, y ahora pues en relación a este grupo de mujeres que se va consolidando desde allí, pero muy seguramente también esta interdisciplinaridad que ustedes construyen como equipo les permite ver impactos desde distintos lugares. Entonces, Diana, ¿cuáles serían como estos impactos que tú sientes ha tenido este ejercicio de ustedes en el territorio? Bueno, yo creo que lo primero que diría y que en lo que estamos como de acuerdo todos es que sin desconocer como pues lo que cada uno sabe desde su disciplina, creo que hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros. O sea, ha sido un proceso muy enriquecedor para nosotros como profesionales. Y digamos, de vuelta, pensaría, no sé, en el caso, estamos hablando de algo que empezó hace 11 años, creo que el ver hoy jóvenes que bueno, ya más grandes que jóvenes, pero no sé, digamos que hoy son profesionales que participaron hace 11 años en las escuelas de ciudadanía y que hoy son profesionales que entienden un poco como la importancia de salir, de formarse, de capacitarse, pero que esto no se vaya del territorio, sino como esto se vuelve una herramienta para fortalecer procesos, para seguir como en la lucha por su territorio, por los recursos, por su gente. Creo que esa es como uno de los impactos, sin decir que es única y exclusivamente gracias a este proceso. Sí creo que el tema del teatro, como tú mencionabas, pues que es algo como tan particular, sí tuvo un lugar, y el ver hoy gente que también participó en ese proceso y que, bueno, tal vez no tuvo la oportunidad o la facilidad de formarse como profesional, pero que sí recuerdan como eso en su vida, ¿no? Como que alguna vez hicieron teatro con unos profes y que se presentaron frente a su comunidad. O sea, creo que eso es como de los impactos. Y yo creo que también, ya hablando como de la interdisciplinariedad, como el trabajo en equipo, pues también es como un poco el resistir a las lógicas de las geopolíticas del conocimiento y el capitalismo académico. Es como sostener un proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Y no quedarnos como en que el tema es la producción y demás, sino como también lo que nosotros sabemos lo ponemos allá como en pro de las comunidades, que no sea una cosa extractiva, sino como de verdad se construye entre todos. Muy interesante, y en ese sentido, Fernanda,
hay un asunto que tienen, digamos, todos estos procesos en el marco de la construcción de memoria y de la construcción también de caminos hacia la paz. Y bueno, a mí me parece que Montes de María tiene un asunto con lo artístico. Es imposible olvidar, por ejemplo, las tejedoras de Mampuján y todo el ejercicio, digamos, desde el tejido que han dejado para construcción de memoria en el país. Acá el teatro, pues, ¿qué huella sientes que deja en ese territorio? Bueno, pues yo creo que a través del proyecto artístico, pues teatral específicamente, se pueden generar y fortalecer los espacios de confianza, de expresión para las niñas, para los niños, promover la participación activa en la vida cultural y social del territorio, porque si bien hay una fuerza muy grande, digamos, en lo musical, por sus raíces, el teatral no, es algo que se está instaurando de una u otra manera. También se fortalece fuertemente el trabajo colectivo, ya que nosotros trabajamos pues como desde la colectividad, pero sobre todo el pensamiento crítico desde el arte. Creo que también genera un impacto a largo plazo que impulsa procesos de cambio comunitario, pues donde el teatro se convierte en una herramienta para imaginar, para resistir, para crear, para generar nuevas formas de convivencia, de relacionamiento, de intercambios generacionales y claramente de memoria, pues porque digamos muchas de las puestas en escena muchas de las puestas en escena con las que se han trabajado pues habla de su memoria, de sus recorridos, de sus historias, no contada muchas veces desde los otros, sino también desde la percepción que los niños y las niñas tienen. Entonces es generar de una u otra forma una nueva historia desde la niñez y desde su pensamiento crítico. Y también el de las mujeres, ¿no? Porque también se busca poder entender cuál es la postura de la mujer, en este caso, en este momento, en la comunidad de Paso el Medio, después de una historia pues muy larga de desplazamientos y de conflicto dentro de su propia comunidad. Y sin duda alguna una posibilidad para los niños de encontrar lugares de participación más genuinos, ¿no? Muchas veces, ya lo decía Heidi, pensamos que la participación de los niños está, por ejemplo, en que contesten X o Y asuntos o que sí, sino aquí cómo se da ese proceso más desde un asunto que puede llegar a serles más genuino, entendiendo el arte también como algo que es muy propio de los niños, ¿no? Como que hace parte en la primera infancia de sus actividades rectoras, pero luego parte pues de la vida también y de las maneras de construir unos lenguajes específicos para comunicarse. Entonces, no sé, Heidi, desde este lugar del trabajo con niños y niñas, hay un aporte muy grande, creo que a lo pedagógico y también a las comunidades. ¿Cuál sería como esa reflexión final que podrías hacer? Sí, yo creo que primero, cómo este proceso pues ha tratado de ser respetuoso con el presente y con las presencias de los niños y las niñas en su territorio a partir de sus propias necesidades e intereses y de sus motivaciones, ¿no? También esta idea de repensarnos de manera constante, no caer en este adultocentrismo tan fuerte y tan marcado, pero creo que como ganancia también como equipo es ese lugar, es por lo menos la pregunta y la atención permanente en no irrespetar el acontecer infantil, ¿no? Que eso es clave. Por otra parte, también comprender el lugar tan potente que tiene el arte y en este caso el teatro experimental como una apuesta que ha permitido el diálogo intergeneracional. Cuando hablamos de participación, y en este caso de participación política infantil, dado que son procesos colectivos, comunitarios, de agencia, habría que mencionar la importancia que tiene el diálogo intergeneracional y cómo ellos hablan, lo dicen, lo expresan, el relacionamiento y las relaciones intergeneracionales son claves, y nosotros hemos podido comprender a lo largo del tiempo que eso es una ganancia del proyecto a largo plazo y no en proyectos pues más inmediatos. Es ver a chicos y chicas, como lo mencionaba Diana, en unas apuestas que producto de muchos otros procesos, incluido este y otros más que se han hecho en el territorio, les permiten a los chicos formarse, no solamente en temas de liderazgo, ¿no? Que es como lo más convencional, sino también unas formaciones que tienen sentido y hacen lugar en sus propias dinámicas a partir de muchos procesos comunicacionales, afectivos, investigativos, entre otros. Y reconocer ese lugar y entender que a lo largo del tiempo sí tiene efecto y sí tiene
un desarrollo, ¿no? Este tipo de iniciativas es lo que creo que permite hoy seguirle apostando a la participación política desde el colectivo, desde hoy, desde el acontecer infantil y respetando, por supuesto, la pluralidad de niños y niñas que hay en los territorios, porque no todos ni todas los podemos encajonar en el mismo lugar, sino que tienen sus propias sus diversidades y sus propios lenguajes. Y creo que esa es una ganancia importante, Adriana, estar y situarnos también desde el respeto y reconocimiento de niños y niñas, ¿no? Y lograr esto pues también es una tarea pues de largo aliento, ¿no? De largo aliento, es quitar nuestro propio velo y también nuestras propias lugares, ¿no? De jerarquía, para también entender que hay otras formas un poco más horizontales que no nos enseñan en la ciudad, sino que se encuentran justamente en los aprendizajes colectivos y comunitarios. Bien, chicas, pues agradecerles mucho esta compartencia que ustedes nos hacen hoy del trabajo que hacen en los territorios, desde las reflexiones mismas del territorio, pero también desde sus reflexiones como profesionales en distintas áreas, y cómo hay un núcleo, ¿cierto?, que en este caso es el arte, que permite que esas diferentes formas de conocer, de entender, de relacionarse con el mundo, con los fenómenos sociales, con el trabajo comunitario, pues pueden encontrar en el arte una posibilidad para dialogar de una manera diferente con los territorios, incluso con uno mismo, ¿no? En estos ejercicios muy seguramente uno también se encuentra con sus propios dolores, con los propios cruces de los asuntos que han sido dolorosos en nuestro país a través de la historia propia, incluso a través del otro. Entonces, pues agradecerles mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy, a nuestros oyentes por escucharnos. Se nos acabó el tiempo, pero es muy posible que las compañeras vuelvan a acompañarnos para seguir hablando, seguir contándonos un poco lo que han sido estos procesos, porque nos quedó mucha tela para cortar. A nuestros oyentes decirles que no se les olvide seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y obviamente en la Pedagógica Radio, donde pueden escuchar este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.